Siempre he sido el tipo de hombre que vive con la filosofía de acepta lo que viene y sigue adelante. Así fue hasta que la vida decidió ponerme frente a una situación que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Mi nombre no importa mucho, pero para el contexto, pueden llamarme Javier. Tengo 35 años y trabajo como conductor para eventos, principalmente bodas. Pero, ¿adivinen qué? La última boda que manejé no fue como cualquier otra. Todo comenzó cuando acepté un trabajo el pasado fin de semana. Me contrataron para llevar a la novia, Mariana, al lugar del evento. El novio, un tipo llamado Alejandro, parecía un cliché andante, traje caro, sonrisa perfecta, y una actitud algo arrogante. Nada fuera de lo común en este trabajo, pensé. Pero la vida tenía una carta bajo la manga, y créanme, no estaba preparado para jugar esa mano. La sorpresa llegó cuando fui a recoger a la novia. Me entregaron la dirección de una casa bastante elegante en las afueras de Sevilla. Toqué el claxon, y al salir ella, todo en mi cuerpo se detuvo. El mundo entero se detuvo. Porque ahí, vestida de blanco, con esa sonrisa que solía hacerme olvidar todos mis problemas, estaba Lucía, mi esposa. Sí, mi esposa. Mi esposa, que había muerto hace 3 años en un accidente de coche. Cuando nuestros ojos se cruzaron, noté algo en su mirada, miedo, sorpresa, y algo más. Pero ella no dijo nada. Simplemente fingió no reconocerme, aunque sus manos temblaban mientras se subía al coche. No pude decir ni una palabra. Arranqué el motor y conduje como un robot, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Era una broma? ¿Un error? ¿Un maldito sueño del que no podía despertar? Mientras conducía, mi mente iba a 1000 por hora. Lucía, mi Lucía, estaba viva. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y qué demonios estaba haciendo en un vestido de novia, casándose con otro hombre? Las preguntas me taladraban la cabeza, pero sabía que no podía hacer un escándalo en ese momento. 3 años atrás, nuestra historia había terminado de una manera que me dejó destrozado. Fue un martes de marzo cuando recibí una llamada de la policía. Un coche había salido de la carretera cerca de un puente, y el conductor, mi esposa, había sido declarada muerta en el lugar del accidente. O al menos eso dijeron. No me dejaron identificar el cuerpo porque, según ellos, estaba irreconocible tras el choque y el fuego. Solo me entregaron su anillo de matrimonio y una cartera chamuscada como pruebas. El duelo fue una pesadilla. Los primeros meses no comía ni dormía. Me volví un fantasma, alguien sin rumbo. Pasé un año entero visitando el cementerio cada domingo, hablando con una lápida que ahora sé que nunca debió existir. Y justo cuando pensaba que había empezado a sanar, esto ocurre. Mientras el coche avanzaba hacia el lugar de la ceremonia, me invadieron recuerdos de nuestra relación. Lucía siempre había sido complicada, por decirlo suavemente. Era hermosa, de esas mujeres que hacen girar cabezas, pero también era manipuladora. Sabía mentir con la misma facilidad con la que otros respiran. Había ocasiones en las que me mentía sobre cosas tan insignificantes como dónde había estado esa tarde, y otras veces sobre cosas más serias, como el dinero que desaparecía de nuestra cuenta conjunta. Sin embargo, nunca pensé que sus mentiras llegaran a este nivel. ¿Fingir su muerte? ¿Abandonarme sin siquiera una explicación? Llegamos al lugar de la ceremonia. Mientras ayudaba a Lucía a salir del coche, nuestros ojos se cruzaron nuevamente. Esta vez, su mirada tenía un tinte de desafío, como si me retara a decir algo. Pero no lo hice. Me limité a hacer mi trabajo y verla caminar hacia el altar, como si yo no existiera, como si nuestra vida juntos jamás hubiera ocurrido. Y en ese momento supe que esto no iba a quedar así. No sé cómo aguanté ver a Lucía caminar hacia ese altar, tomada del brazo de un hombre que probablemente no tenía idea de quién era realmente. Mientras la música sonaba y los invitados se levantaban de sus asientos, sentí como si mi pecho estuviera a punto de explotar. Por un momento, pensé en interrumpir la ceremonia ahí mismo. Podría haber gritado algo como, «¡Esa mujer es mi esposa! ¡Está viva!». Pero no lo hice. No porque me faltaran ganas, sino porque sabía que no tenía pruebas ni una explicación coherente. ¿Cómo demostraría algo así? ¿Y qué pasaría si estaba equivocado? Así que me quedé al margen, observando cómo un sacerdote los declaraba marido y mujer.
Cada palabra de esa ceremonia era como un golpe. Amor eterno, compromiso hasta que la muerte los separe. ¿Irónico, no? Cuando llegó el momento del primer beso, vi algo que me heló la sangre. Lucía, o Mariana como ahora se hacía llamar, me miró justo antes de besar a Alejandro. No fue un vistazo casual, fue una mirada directa, como si supiera que yo estaba a punto de perder la cordura. Luego sonrió, esa maldita sonrisa que había usado tantas veces para salirse con la suya. Después de la ceremonia, los recién casados y los invitados pasaron al salón de recepción. Yo me quedé en el coche, con las manos temblando sobre el volante. Podía escuchar la música, las risas, y el sonido de copas chocando mientras brindaban por la felicidad de la pareja. Cada sonido me perforaba como un cuchillo. Finalmente, decidí que no podía dejar las cosas así. No iba a irme sin enfrentarla. Si había mentido sobre algo tan grande, necesitaba saber por qué. Así que me acerqué al salón, tratando de parecer un trabajador más. Con mi uniforme de chofer y mi gorra, nadie me prestó demasiada atención. La encontré en una esquina, rodeada de amigas y sosteniendo una copa de champán. Su risa resonaba en el aire, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Fue entonces cuando me armé de valor y me acerqué. ¿Lucía? El color desapareció de su rostro. Las risas se desvanecieron, y por un momento, parecía que iba a dejar caer la copa. Pero rápidamente recuperó la compostura. Perdón, creo que me estás confundiendo con alguien más, dijo con una sonrisa tan falsa que daba asco. No juegues conmigo, Lucía. Soy Javier. Tu esposo. El hombre al que dejaste creyendo que estabas muerta. La gente alrededor empezó a mirarnos, susurrando. Lucía intentó reírse para disimular, pero yo podía ver que estaba aterrorizada. No sé de qué hablas, señor, dijo en un tono que me hizo hervir la sangre. Ah, no. Le respondí, acercándome un poco más. Mis ojos se clavaron en los suyos. Entonces explícame por qué llevas el mismo lunar en el cuello que mi esposa muerta. Su sonrisa desapareció, y por primera vez, vi un destello de culpa en su rostro. El salón, que hasta hacía unos segundos estaba lleno de risas y música, quedó en un inquietante silencio. Todos los ojos estaban sobre nosotros, pero en ese momento no me importaba nada más que enfrentar a Lucía. O Mariana. O como quiera que se estuviera llamando ahora. Ella miró a su alrededor, buscando una salida. Su rostro, siempre tan perfectamente compuesto, empezó a agrietarse. Finalmente, suspiró, dejó la copa sobre la mesa, y con una voz baja y casi sin emociones, dijo: «Ven conmigo». Sin esperar mi respuesta, se giró y comenzó a caminar hacia una salida lateral. La seguí, con los ojos de los invitados todavía clavados en nosotros. Llegamos a un pequeño jardín fuera del salón, donde el ruido de la fiesta se apagaba. Lucía se giró hacia mí, cruzando los brazos como si se estuviera preparando para una discusión. Está bien, Javier. Vamos a hablar. ¿Qué quieres saber? Preguntó, como si todo esto fuera una molestia menor en su día perfecto. ¿Qué quiero saber? Repetí, incrédulo. Quiero saber por qué demonios fingiste tu muerte. Quiero saber cómo pasaste de ser mi esposa a casarte con otro hombre como si nada. Ella suspiró y se pasó una mano por el cabello, como si estuviera decidiendo cuánto decirme. Escucha, Javier, no te debo explicaciones. Pero ya que estás aquí, te lo voy a decir. Sí, fingí mi muerte. Y lo hice porque estaba harta. ¿Harta de qué? Le espeté. ¿De un matrimonio en el que te di todo? ¿De una vida que construimos juntos? De ti, dijo sin rodeos, con un tono frío que nunca antes había oído. De tu control, de tu obsesión, de cómo siempre querías saber dónde estaba y con quién. Sus palabras me dejaron sin aire. Controlador. ¿Eso pensaba de mí? Sí, admito que me preocupaba por ella, especialmente cuando empezaba a actuar de manera sospechosa. Pero, ¿controlador? ¿Era esa su justificación? ¿Y eso justifica fingir tu muerte? Le pregunté, todavía tratando de procesar lo que escuchaba. ¿Eso justifica desaparecer y hacerme creer que estabas en una tumba? Lucía alzó los hombros,
como si lo que estaba diciendo no fuera gran cosa. Fue más fácil así, Javier. Si te hubiera dejado de la manera normal, nunca me habrías dejado en paz. Lo sabes. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mis oídos. ¿Y qué hay de tu familia? ¿Tus amigos? ¿La gente que también te lloró? Le dije, tratando de mantener la calma. Ellos superaron mi pérdida, igual que tú deberías haberlo hecho, respondió con frialdad. En ese momento, entendí algo, la mujer que tenía frente a mí no era la misma Lucía que yo había amado. O tal vez siempre había sido así y simplemente nunca lo quise ver. El silencio entre nosotros era espeso, casi irrespirable. Sentí que mi pecho ardía de una mezcla de ira, incredulidad y tristeza. La mujer que yo había amado con todo mi ser me estaba hablando como si fuera un problema menor que debía resolver, en 5 minutos antes de regresar a su fiesta de boda. ¿Y Alejandro? Le pregunté, con la voz llena de sarcasmo. ¿Él sabe que está casado con una mentirosa que fingió su muerte? Por primera vez, vi a Lucía tambalearse. Miró hacia el suelo, y aunque intentó mantener su máscara de indiferencia, un ligero temblor en su mano la delató. No necesitas saberlo, dijo finalmente. Él me ama por quien soy ahora. No por quien fui antes. Esa respuesta me enfureció aún más. Me acerqué un paso, obligándola a mirarme directamente. ¿Quién eres ahora, Lucía? Porque yo ya no tengo ni idea. La mujer que conocí era muchas cosas, pero nunca pensé que fuera capaz de algo tan cruel. Ella soltó una risa amarga. Cruel sería quedarme contigo, Javier. ¿Te has mirado? Te convertiste en un hombre obsesivo. Siempre cuestionabas cada movimiento que hacía, siempre dudabas de mí. ¿Sabes lo asfixiante que era vivir contigo? Esa acusación me golpeó como un ladrillo. Claro, había momentos en los que discutíamos, pero obsesivo. ¿Asfixiante? Había pensado que nuestras peleas eran normales, como las de cualquier pareja. ¿Y qué hay de todo lo que yo hice por ti? Le grité, incapaz de contenerme. Dejé trabajos mejores porque tú querías quedarte en Sevilla. Vendí el coche que me encantaba para comprar el que tú querías. Incluso soporté tus mentiras una y otra vez porque creía que éramos un equipo. Ella simplemente alzó las cejas. No te pedí que hicieras ninguna de esas cosas. Todo eso fue tu decisión. Así que no me vengas ahora a echarlo en cara. El cinismo de sus palabras me dejó sin aliento. Estaba viendo a una persona que no reconocía. La mujer que yo creía que me amaba, la mujer a la que le había prometido mi vida, era simplemente alguien que había usado cada momento de nuestra relación para su conveniencia. ¿Sabes qué, Lucía? Dije, con una voz más tranquila de lo que me esperaba. Espero que Alejandro sea exactamente como tú lo quieres. Porque alguien así probablemente no te va a importar lo suficiente como para descubrir la verdad. Ella se cruzó de brazos y me miró con algo que parecía una mezcla de desprecio y lástima. Eso espero, Javier. Y espero que tú también encuentres a alguien más. Porque claramente, lo nuestro nunca funcionó. Con esas palabras, dio media vuelta y volvió al salón, como si acabáramos de discutir sobre algo trivial. Me quedé ahí parado, con las manos temblando y el corazón hecho pedazos, tratando de entender cómo todo esto había ocurrido. Y peor aún, cómo seguir adelante después de todo lo que acababa de escuchar. No podía simplemente quedarme ahí, en ese jardín oscuro, viendo cómo Lucía volvía a su nueva vida como si nada. Mi corazón decía que esto no había terminado, que debía hacer algo más. Así que tomé aire y, en un impulso, decidí entrar al salón de nuevo. Esta vez, no iba a ser un espectador pasivo. Al cruzar la puerta, vi a Alejandro charlando con un grupo de invitados cerca del bar. Estaba radiante, sonriendo y levantando su copa, como cualquier novio feliz. Sentí un nudo en el estómago al pensar que este hombre no tenía idea de la verdad sobre la mujer con la que acababa de casarse. No quería arruinar la boda, aunque parte de mí pensaba que lo merecían, pero sentía que él tenía derecho a saber con quién estaba compartiendo su vida. Me acerqué con pasos firmes, ignorando las miradas curiosas de los invitados. Alejandro, ¿puedo hablar contigo un momento? Le dije, intentando mantener la calma.
Él se giró hacia mí, un poco confundido, pero educado. Claro, tú eres el chofer, ¿verdad? ¿Pasa algo? Sí, hay algo que creo que necesitas saber sobre Lucía, respondí, intentando no sonar agresivo. Su expresión cambió al escuchar ese nombre. Se tensó ligeramente, y por un segundo, juraría que vi algo parecido al reconocimiento en sus ojos. ¿Lucía? Repitió, intentando sonar casual. ¿Quién es Lucía? Le señalé con la cabeza hacia la pista de baile, donde Mariana, o Lucía, para mí, estaba rodeada de gente, sonriendo como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. La mujer que acabas de casarte. Su verdadero nombre es Lucía. Y hace 3 años, fingió su propia muerte para dejarme. Alejandro me miró fijamente, su sonrisa desvaneciéndose por completo. Por un momento, pensé que iba a reírse o a decir que estaba loco. Pero no lo hizo. En cambio, su rostro mostró algo que no esperaba, sorpresa, sí, pero también algo más. Algo parecido al miedo. ¿Podemos hablar en privado? Dijo, dejando su copa en la barra. Lo seguí a un pasillo lateral lejos del bullicio del salón. Una vez allí, se giró hacia mí, sus ojos cargados de una mezcla de incredulidad y preocupación. ¿Estás diciendo que Mariana? ¿Lucía, fingió su muerte? Exactamente. Era mi esposa. Tuvimos un matrimonio complicado, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Y ahora está aquí, contigo, pretendiendo ser alguien que no es. Alejandro pasó una mano por su cabello, claramente perturbado. Esto no tiene sentido, dijo, como si intentara convencerse a sí mismo. Yo sabía que Mariana tenía un pasado complicado, pero jamás mencionó algo así. Eso llamó mi atención. ¿Un pasado complicado? ¿Qué te dijo exactamente? Alejandro dudó, pero finalmente suspiró. Me dijo que escapó de una relación abusiva. Que tuvo que dejar todo atrás porque su exmarido era peligroso y la controlaba. Sentí como mi estómago se hundía. Esa mujer no solo había mentido sobre su muerte, sino que había torcido la narrativa para pintarme como el villano. ¿Te describió a ese supuesto exmarido? Pregunté, mi voz más firme ahora. Alejandro asintió lentamente. Sí. Dijo que era manipulador, obsesivo, que incluso la había amenazado. Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando no perder los estribos. Todo lo que le había dicho a este hombre era una mentira diseñada para justificar su huida. Alejandro, te juro por todo lo que tengo que nada de eso es cierto. Sí, teníamos problemas, pero nunca le hice daño. Todo esto es parte de su juego. Alejandro me miró fijamente, como si tratara de decidir en quién confiar. Finalmente, dijo. Necesito hablar con ella. No puedo simplemente ignorar esto. Buena suerte, le respondí, amargamente. Te darás cuenta de lo buena que es para mentir cuando intentes salir de esta. Lo vi regresar al salón, y aunque una parte de mí quería seguirlo, decidí quedarme atrás. Lo que sucediera a continuación ya no dependía de mí. No pasó mucho tiempo antes de que algo comenzara a suceder dentro del salón. Desde el pasillo donde me quedé, pude escuchar cómo las risas y la música se apagaban poco a poco, reemplazadas por murmullos y el ruido de voces elevadas. Algo me decía que Alejandro ya había enfrentado a Lucía, y mi curiosidad me venció. Cuando entré al salón, todos los ojos estaban puestos en el centro de la pista de baile. Ahí estaban Alejandro y Lucía, discutiendo en voz alta. «Dime la verdad, Mariana», gritó Alejandro, su voz resonando por toda la sala. ¿Quién eres realmente? Lucía, todavía con su vestido de novia, se esforzaba por mantener la compostura, pero era evidente que estaba perdiendo el control de la situación. Alejandro, no tienes idea de lo que estás diciendo. ¿De dónde sacaste esas ideas absurdas? Respondió, fingiendo indignación. De tu exmarido, replicó él, señalándome. ¿O debería decir de Javier? Todos los invitados giraron sus cabezas hacia mí. El aire en la sala estaba cargado de tensión. Por un momento, Lucía pareció congelarse. Luego, lanzó una mirada venenosa en mi dirección. ¿En serio, Javier? ¿Viniste aquí para arruinar mi boda?
¿No pudiste simplemente seguir adelante con tu vida? Sus palabras me hirieron, pero no iba a retroceder. Lucía, o Mariana, o como quiera que te llames ahora, dije, alzando la voz lo suficiente para que todos me escucharan. Llevo 3 años creyendo que estabas muerta. ¿Sabes lo que eso me hizo? ¿Sabes lo que hiciste a todos los que te querían? Los murmullos de los invitados crecieron. Vi cómo algunos de ellos comenzaban a grabar con sus teléfonos, mientras otros intercambiaban miradas incrédulas. Alejandro parecía desmoronarse frente a todos. ¿Es cierto?, le preguntó él, con la voz quebrada. ¿Todo lo que me dijiste fue una mentira? Lucía alzó el mentón, claramente tratando de aferrarse a su orgullo. No todo fue una mentira, respondió. Te amo, Alejandro. Pero sí, mi pasado no es lo que te conté. ¿Ni siquiera tu nombre? La interrumpió él. Lucía apretó los labios, incapaz de sostener la mirada de Alejandro. Fue entonces cuando él dejó caer su copa al suelo, rompiéndola en 1000 pedazos. «Esto es una locura», gritó, girándose hacia los invitados. «Esta mujer fingió ser alguien que no es. Se casó conmigo bajo una maldita farsa». Lucía dio un paso hacia él, extendiendo la mano. «Alejandro, por favor, déjame explicarte». «No quiero escucharlo», la interrumpió, alejándose de ella. La escena era un completo caos. Algunos invitados comenzaron a marcharse apresuradamente, mientras otros se quedaron paralizados, incapaces de apartar la vista del desastre. Yo, por mi parte, me quedé donde estaba, observando cómo la mujer que había destrozado mi vida ahora veía cómo su propio castillo de naipes se derrumbaba, frente a todos. La tensión en el salón era insoportable. Alejandro, con el rostro desencajado, salió del lugar sin mirar atrás. Lucía intentó detenerlo, pero él levantó una mano, rechazándola, y desapareció entre los invitados que se abrían paso para dejarlo ir. La multitud empezó a dispersarse, susurrando, señalando a Lucía y grabando lo que claramente sería un escándalo viral en cuestión de horas. Ella se quedó en medio de la pista, rodeada por los restos de su boda arruinada, con el rostro completamente pálido y las manos temblorosas. Fue entonces cuando me miró directamente. Esa mirada no era de desafío, ni de culpa, era de puro odio. Caminó hacia mí, sus tacones resonando en el suelo como un martilleo implacable. ¿Estás feliz ahora, Javier?, escupió, su voz envenenada. ¿Era esto lo que querías? Lo que quería, Lucía, era la verdad. Y parece que no eres capaz de darla, ni siquiera cuando todo está derrumbándose a tu alrededor, le respondí, manteniendo mi compostura. Ella apretó los dientes, claramente conteniendo las ganas de gritar. No tenías derecho. Esta era mi vida. Mi nueva vida. Y la construiste sobre mentiras, repliqué, sin apartar la mirada. ¿Cuánto tiempo creías que podías seguir engañando a todos? Lucía sacudió la cabeza y dejó escapar una risa amarga. No entiendes nada, Javier. Fingir mi muerte fue la única forma de escapar de ti, de tu obsesión. ¿Mi obsesión?, respondí, con un tono sarcástico. ¿Eso es lo que llamas preocuparse por alguien? ¿Eso es lo que llamas intentar salvar un matrimonio? Ella no contestó. En cambio, dio un paso atrás, miró a su alrededor como si buscara una salida, y luego se giró hacia la salida principal. ¿Sabes qué? Esto no vale la pena, dijo, con un aire de resignación. Puedes quedarte con tu drama, Javier. Yo me voy. Sin esperar respuesta, recogió la falda de su vestido de novia y salió del salón con la cabeza alta, dejando tras de sí un rastro de murmullos y miradas desconcertadas. Por un momento, me quedé ahí parado, viendo cómo se alejaba. Había una parte de mí que quería correr tras ella, exigirle respuestas, hacerla enfrentar las consecuencias de todo lo que había hecho. Pero otra parte sabía que no valía la pena. En ese momento, entendí que la mujer que estaba dejando el salón no era la misma con la que me había casado. O tal vez nunca lo había sido. Después de que Lucía salió del salón, el ambiente quedó pesado, como si todos los que quedaban no supieran qué hacer o decir. Yo, por mi parte, sabía que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Mi trabajo técnicamente había terminado, pero algo me empujó a buscar a Alejandro antes de irme.
Lo encontré afuera, sentado en las escaleras de entrada, con la cabeza entre las manos. Parecía completamente devastado, y por un momento, sentí lástima por él. Había sido víctima de las mismas mentiras que me habían destruido años atrás. Me acerqué con cautela y me senté a su lado. No dijo nada al principio, pero después de unos segundos rompió el silencio. ¿Cómo lidiaste con esto?, preguntó, su voz quebrada. Solté un suspiro y me pasé una mano por el rostro. No fue fácil, le respondí. Pasé meses enojado, confundido, tratando de encontrar sentido a algo que no lo tenía. Alejandro levantó la mirada, sus ojos todavía rojos de la rabia o quizás del dolor. ¿Y cómo te diste cuenta?, preguntó. ¿Cómo supiste que ella era capaz de algo así? Nunca lo supe, admití. Había señales, claro. Mentiras pequeñas que ignoré, comportamientos extraños que siempre justifiqué. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Él asintió lentamente, procesando mis palabras. Ella me dijo que su exmarido era peligroso. Que había tenido que huir porque temía por su vida. Sentí que la rabia volvía a arder en mi interior. Eso es lo que hace, Alejandro. Te manipula. Se inventa historias que la hacen parecer la víctima, para que tú hagas exactamente lo que ella quiere. Alejandro no respondió de inmediato. Parecía perdido en sus pensamientos, como si estuviera revisando cada momento de su relación con Lucía en busca de señales que había pasado por alto. Finalmente, dijo. Lo peor es que la amaba. Creí que era mi alma gemela. Yo también lo creí, le dije, mirándolo a los ojos. Pero la verdad es que ella no sabe amar. Solo sabe usar a las personas para su beneficio. Nos quedamos en silencio por un rato, mirando las luces de la ciudad en la distancia. Finalmente, Alejandro se levantó y se sacudió el polvo del traje. No sé qué voy a hacer ahora, pero gracias por decírmelo, dijo, dándome una palmada en el hombro. Mejor enterarme ahora que después. Asentí, entendiendo perfectamente su dolor. Suerte, Alejandro. Y cuídate. Lo vi alejarse, con el paso lento y pesado de alguien que acababa de perderlo todo. Por mi parte, regresé al coche, todavía tratando de asimilar todo lo que había ocurrido esa noche. Cuando me senté en el coche, las emociones finalmente me golpearon como una avalancha. Sentí una mezcla de alivio, rabia y tristeza. Alivio porque la verdad había salido a la luz, pero rabia y tristeza porque todo lo que había creído, todos esos años de matrimonio, se habían reducido a un teatro de mentiras. Encendí el motor y comencé a conducir sin rumbo. Mi turno había terminado, pero mi mente no podía dejar de girar alrededor de un pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué Lucía había hecho todo esto? ¿Cómo podía justificar algo tan cruel? Antes de darme cuenta, estaba estacionado frente a la casa que habíamos compartido cuando estábamos casados. A pesar de haberla vendido después de su muerte, el lugar seguía siendo un recordatorio tangible de todo lo que habíamos compartido. De alguna manera, estar ahí me dio el valor para enfrentar algo que había estado evitando durante toda la noche, buscar respuestas reales. Saqué mi teléfono y empecé a buscar en redes sociales y en internet usando los dos nombres que ahora conocía, Lucía y Mariana. No esperaba encontrar mucho, pero en cuestión de minutos, descubrí algo que me dejó helado. Había varias fotos de Lucía en diferentes eventos sociales durante los últimos 3 años. En unas estaba en cenas elegantes, en otras en viajes exóticos. Siempre rodeada de gente diferente, siempre con una sonrisa impecable. Pero lo más impactante fue darme cuenta de que no era solo Alejandro y yo. Había un patrón. Un par de hombres aparecían en las fotos, siempre en posiciones de cercanía. Todos bien vestidos, claramente adinerados. Era evidente que Lucía tenía un modus operandi, acercarse a hombres ricos, conquistar su confianza, y luego, ¿qué? Seguí investigando y encontré algo que me hizo sentir como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Un artículo de hace 4 años hablaba de una mujer que había estado involucrada en un supuesto fraude financiero relacionado con su esposo en Madrid. Aunque no mencionaba su nombre completo, la descripción encajaba perfectamente con Lucía. Ahí estaba la respuesta: Lucía no solo era una mentirosa compulsiva, sino también una estafadora. Todo lo que habíamos compartido, todo lo que yo creía que era amor,
había sido simplemente una estrategia más en su libro de jugadas. Cerré el teléfono y apoyé la cabeza en el volante. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, pero eso no hacía que el dolor fuera más fácil de soportar. En ese momento, supe que no podía dejar que esto terminara aquí. Lucía había arruinado mi vida, y ahora estaba destruyendo la de Alejandro. ¿Cuántos más había lastimado? ¿Cuántos más lastimaría si no hacía algo al respecto? Después de todo lo que había descubierto, sentí que no podía simplemente ignorarlo. Lucía, o Mariana, o lo que fuera su verdadero nombre, estaba jugando con las vidas de las personas, manipulándolas y destruyéndolas como si no significaran nada. Pero esta vez no iba a quedarse sin consecuencias. No era mi estilo buscar venganza, pero tampoco podía permitir que continuara con su ciclo de engaños. Decidí que debía actuar, no solo por mí, sino también por Alejandro y por cualquier otra persona que estuviera en su mira. Al día siguiente, contacté a un amigo mío, Raúl, que trabajaba como investigador privado. Había ayudado a muchas personas a destapar secretos oscuros, y si alguien podía ayudarme a reunir pruebas concretas contra Lucía, era él. Le conté todo lo que había sucedido, desde nuestra relación hasta la boda y las mentiras que descubrí después. Esto suena a algo grande, Javier, dijo Raúl, después de escuchar mi relato. Si ella realmente ha hecho esto antes, es probable que haya dejado un rastro. Déjame investigar. Mientras él comenzaba a indagar, decidí contactar a Alejandro. Le envié un mensaje, explicándole lo que había encontrado y ofreciéndome a compartir la información en cuanto la tuviera. Para mi sorpresa, respondió casi de inmediato. Necesitamos hablar, me escribió. Nos reunimos en un café discreto esa misma tarde. Alejandro todavía parecía afectado, pero estaba más decidido que la noche anterior. No he sabido nada de Mariana desde que se fue de la boda, me dijo. Pero después de lo que descubrí, no puedo simplemente dejarlo pasar. Si ella realmente es una estafadora, tenemos que detenerla. Le mostré las fotos y el artículo que había encontrado, y su reacción fue una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo pude ser tan ciego?, murmuró, mirando las imágenes de Lucía con otros hombres. No es tu culpa, le dije, intentando consolarlo. Ella es buena en lo que hace. Se aprovecha de la gente cuando están vulnerables. Ambos acordamos trabajar juntos. Él usaría sus contactos para buscar cualquier pista adicional sobre su pasado, mientras yo esperaba los resultados de la investigación de Raúl. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo de control sobre la situación. Sabía que no sería fácil. Lucía era inteligente, y probablemente ya estaba tramando su próxima jugada. Pero esta vez, yo estaba un paso adelante. Después de días de investigación, Raúl finalmente me llamó con noticias. Había encontrado un patrón claro en las actividades de Lucía. Usaba diferentes nombres y pasados inventados para acercarse a hombres ricos, casarse o entablar relaciones serias, y luego desaparecer con dinero, propiedades, o algo más valioso, información financiera. Era mucho más sofisticada de lo que imaginaba. Raúl incluso encontró una lista de denuncias no concluyentes en diferentes ciudades, pero nunca había sido arrestada, probablemente porque sabía cubrir sus huellas demasiado bien. Sin embargo, con la información que teníamos ahora, podíamos empezar a armar un caso sólido. Alejandro, por su parte, logró recuperar algunos correos electrónicos y mensajes entre ellos. En algunos de esos mensajes, Lucía hablaba de empezar de nuevo y mencionaba transferencias de dinero para proyectos personales. Cuando Alejandro revisó sus cuentas, descubrió que había retirado grandes sumas de dinero en efectivo días antes de la boda. Esto es suficiente para denunciarla, dijo Raúl. Pero si queremos atraparla antes de que se desaparezca otra vez, necesitamos algo más inmediato. Ahí fue cuando surgió la idea de tenderle una trampa. Alejandro acordó enviarle un mensaje, fingiendo que quería arreglar las cosas. El mensaje decía que estaba dispuesto a perdonarla y que deseaba empezar de nuevo, pero que necesitaban hablar en persona para aclarar todo. Para mi sorpresa, Lucía respondió. Estaba dispuesta a reunirse con él en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Claramente, no estaba tan lejos como pensábamos. El plan era simple, Alejandro se reuniría con ella en una suite del hotel, mientras Raúl y yo estaríamos en una habitación contigua, listos para grabar todo. Si Lucía mencionaba algo incriminatorio,
lo tendríamos como evidencia sólida. Además, Raúl había contactado a un abogado para garantizar que todo se hiciera de manera legal. El día de la reunión llegó, y mi corazón estaba a mil. Me quedé en la habitación con Raúl, escuchando cada palabra a través de un micrófono oculto que Alejandro llevaba. Lucía llegó vestida de manera impecable, como siempre, fingiendo una mezcla de arrepentimiento y encanto. Durante los primeros minutos, trató de convencer a Alejandro de que todo había sido un malentendido, que lo amaba y que solo había huido porque tenía miedo de su pasado. Pero Alejandro no se dejó llevar esta vez. Lucía, no puedes seguir con estas mentiras, dijo, en un tono calmado pero firme. Si realmente me amas, dime la verdad. Ella titubeó por un momento, pero luego, como si no pudiera resistirse a su propia arrogancia, dejó caer una confesión que lo cambió todo. Está bien, Alejandro. Sí, tomé el dinero. Pero era mío, de todos modos. Considera que lo ganaste teniendo a alguien como yo a tu lado. En ese momento, Raúl me hizo una señal. Teníamos suficiente. Habíamos grabado cada palabra, y esa frase era exactamente lo que necesitábamos. Lucía nunca se dio cuenta de que mientras hablaba, el cerco se cerraba a su alrededor. En el momento en que Raúl y yo salimos de la habitación contigua con la grabadora en mano, Lucía se giró hacia nosotros, y por primera vez en años, la vi completamente desconcertada. Su rostro, siempre impecable y lleno de confianza, ahora mostraba una mezcla de furia y miedo. ¿Qué demonios es esto?, espetó, mirando primero a Alejandro y luego a mí. Raúl, con su tono profesional y calmado, sacó su identificación. Lucía, o como quiera que te llames, todo lo que acabas de decir ha sido grabado. Ahora tenemos evidencia suficiente para llevar esto a las autoridades. Lucía dio un paso hacia atrás, su mente claramente trabajando a toda velocidad para encontrar una salida. Esto es una trampa, es ilegal. No tienen derecho a grabarme sin mi consentimiento. Raúl no se inmutó. Estamos en una propiedad privada con el consentimiento de una de las partes. Todo lo que acabas de decir es completamente admisible. Y créeme, hay suficiente para abrir una investigación que conecte tus actividades en varias ciudades. En ese momento, Alejandro se levantó de su silla y la enfrentó directamente. Te di todo, Mariana, o Lucía, o lo que sea que eres. Y todo lo que hiciste fue mentir, robar y destruir vidas. Lucía alzó el mentón, su máscara de altanería volviendo a colocarse. ¿De verdad crees que pueden atraparme? No tienen idea de con quién están lidiando. Tú tampoco sabes con quién te metiste, le respondí, sintiendo una fuerza renovada. No voy a descansar hasta que pagues por todo el daño que has hecho. Lucía intentó salir de la habitación, pero en ese momento, ya teníamos más aliados. Raúl había contactado a las autoridades locales, quienes estaban esperando en el lobby del hotel. Cuando llegó al ascensor, 2 oficiales la interceptaron. Señora, necesitamos que nos acompañe, le dijeron con tono firme. Lucía intentó mantener la compostura, pero sus protestas no la llevaron a ningún lado. Mientras la escoltaban fuera del hotel, pude ver cómo su máscara finalmente se rompía. Por primera vez, parecía entender que esta vez no iba a poder escapar tan fácilmente. Epílogo, lo que queda. En los meses que siguieron, el caso de Lucía creció exponencialmente. Varios hombres y familias salieron a contar historias similares, y con la evidencia que habíamos recolectado, finalmente enfrentó cargos por fraude, robo y estafa. Alejandro y yo nos mantuvimos en contacto por un tiempo, ayudándonos mutuamente a procesar lo sucedido. Aunque nuestras experiencias con Lucía eran diferentes, el dolor que nos había causado era algo que ambos entendíamos profundamente. En cuanto a mí, este capítulo finalmente me dio el cierre que había buscado durante tanto tiempo. No fue fácil, pero aprendí una lección importante: las mentiras siempre encuentran una forma de salir a la luz. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que aferrarme al recuerdo de Lucía fue mi mayor error. No era amor lo que sentía por ella, sino una obsesión por entender lo inexplicable. Y aunque ese capítulo de mi vida fue oscuro y doloroso, me dio la claridad para valorar lo que realmente importa: la verdad, la honestidad y, sobre todo, mi propia paz mental. A quienes estén leyendo esto y sientan que han sido traicionados o manipulados, solo puedo decirles una cosa:
No pierdan su tiempo tratando de arreglar lo que nunca fue real. A veces, la única forma de avanzar es dejar atrás el pasado, por más doloroso que sea.